Este es el nuevo Renault Kardian y déjenme decirles, mi gente, que está padrísimo. Es un nuevo lenguaje de diseño, nueva tecnología, nueva plataforma, corregido, aumentado y motor 3 cilindros turbo de última generación, así como lo escuchas, 3 cilindros turbo. Entrega unos muy buenos 115 caballos de potencia y más de 140 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague con modo Sport. Pero lo más hermoso está sucediendo aquí en el interior. Miren este diseño completamente bellísimo, los asientos, la pantalla, la ubicación de todas las cosas. Absolutamente amo y puedo ver cómo muchas personas les va a encantar este diseño. Además del espacio cabe mi amiga Andy Ferrer, que mide 1,70 y cúboles, le queda bastante espacio acá arriba, buen espacio todavía para las rodillas, excelente para la familia. En cuanto a los modos de manejo del nuevo Renault Kardian, hay 3, si mal no recuerdo. Con la florecita lo cambio. Vamos a poner el modo Eco aquí. Yo pensé que iba a gobernar el acelerador, pero no. O sea, bombeo, no se siente jalón, pero las revoluciones sí se suben. ¡Qué bien está eso! Es porque iba en subida. Pero sí, no hay jalones. Te ayuda a quitarte como el mal hábito, máximo ahorro de combustible. Este es el modo que quieres utilizar sobre todo en ciudad, porque este motor está súper puesto a punto para eso, para darte el mejor consumo posible. Luego sigue el modo MySense, que es el modo normal, y aquí sí bombeo el acelerador. Sigue absorbiendo el mal hábito. O sea, si tú quieres acelerar para llegar al siguiente semáforo y eso, Kardian va a estar orientado a que le saques mejor consumo al vehículo posible. Luego está el modo Sport. Ok, aquí ya se siente un poco más jaloncito. Y la ventaja de este modo es que también puedo utilizar las paletas de cambio que vienen aquí atrás en el volante. Con el modo Sport yo puedo bajar cambio. Aquí estoy en quinta, pongo pie a fondo y acelero 160 kilómetros por hora, regreso a drive regular, paso a sexta y mejoro todavía el rendimiento o la eficiencia de combustible. Nada mal. Me gusta que a pesar de que venimos 4 personas a bordo del vehículo, el empuje se siente bien. No, obviamente no es un deportivo, no va a asustar a tu abuelita ni mucho menos, pero para el cliente común, para el godín, el hombre de familia, la mujer de familia, quien tú quieras, estos modos de manejo así como están, bien, cumplen y están un poquito por arribita, ya que las sensaciones de manejo también están bastante chidas. 170 kilómetros por hora. En cuanto a sus rivales, este es un SUV compacto del segmento B y lo que más me explota la cabeza es que este puede ser uno de los más baratos, pero que ofrece más. Pero eso te lo digo más adelante cuando hablemos de las versiones. Ahorita sus rivales podrían ser SUVs compactos del segmento B como Chevrolet Cruze, Volkswagen T-Cross, Toyota Rise, como Kia Soul. Sin embargo, comparado con estos, este puede ser uno de los que más proponen con uno de los precios de entrada más accesibles. En cuanto a la seguridad, hoy en día, si un SUV quiere venderse bien, necesita tener sí o sí 6 bolsas de aire y Renault Kardian 2024 cumple perfecto por ese lado. Además, todas las asistencias activas de manejo, el ABS, el EBD, el VA, el TCS, el SC, la NASA, la UNO, la OTAN, el IMSS, el ISTA, todas las siglas que tú quieras. Y en la versión tope de gama puede llegar a tener hasta 13 ADAS, 13 asistencias avanzadas de manejo, incluyendo el control crucero adaptativo, así como sensor de punto ciego, tráfico cruzado y un montón de otras cosas más. En cuanto a sus versiones, te lo puedes llevar en 4 sabores y te las pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto. Personalmente siento que la versión de entrada es una muy buena propuesta, ya que ofrece transmisión manual para las personas como yo comprenderé que les gusta todavía hacer los cambios con palanca. Pero si tú quieres el automático con la ventaja de un manual, te puedes llevar por ejemplo esta versión tope de gama que incluye transmisión automática de doble embrague con velocidades reales, o sea, con engranes reales para darte esa sensación de cambios rápidos y suaves de un manual, y obviamente no son cambios simulados porque esta es una caja automática de doble embrague, por si lo tenías pensado. En cuanto a las asistencias, las famosas ADAS, estoy a punto de probar el control crucero adaptativo con el Kardian que viene adelante de nosotros. Le doy aquí activar y luego le presiono set y ahí está colocado a 137. Vamos a subirlo más, 160 kilómetros por hora, pero
regula la velocidad a 140 porque iguala nuestra velocidad con la del vehículo de adelante. Y también puedo ajustar la distancia de seguimiento. Distancia muy larga, 4 rayitas, y distancia más corta, 1 rayita. Nos vamos a acercar automáticamente. Yo no estoy pisando absolutamente nada, ningún pedal de acelerador ni freno. Kardian está haciendo todo esto por sí sola. Y lo chido es que esta asistencia ya te la puedes llevar desde la segunda versión intermedia, lo cual está bastante bien. En cuanto al manejo, ahí sí es donde debo reconocer que el tiempo que llevo conduciéndola me ha sorprendido mucho. Sobre todo el tema de la suspensión. Tenemos que recordar que esta es la nueva plataforma modular de Renault, con uno de los motores más avanzados que hereda 70% de su ADN de Alpina, que es la división deportiva de Renault. Una de las transmisiones más avanzadas que tiene Renault para estos vehículos en este rango de precios. Y la suspensión ha sido súper trabajada y súper puesta a punto para dar buen confort, porque las bases donde la suspensión hace contacto con el cuerpo metálico del vehículo llevan monturas de silicón de alta resistencia para absorber y reducir vibraciones y mejorar la sensación de la suspensión. Además que, aunque venimos 4 a bordo con maletas, casi no se siente body roll a la hora de tomar las curvas. Y esta es una de las suspensiones que pito las manos del volante y ahí la llevamos derechito. Me gusta. Tiene cierta firmeza, no se siente aguada. Es muy común que los SUVs de este segmento de otras marcas tengan suspensiones que a mí me parecen más suaves, y esta, a pesar de ir cargados, está haciendo muy buen trabajo. Es lo que más me ha explotado la cabeza en cuanto a las sensaciones de refinamiento en la ingeniería. La dirección se mueve bien, 2 deditos de cada mano, súper chido. Y la aceleración, hemos visto que el motor de 3 cilindros turbo nos puede levantar hasta 170 kilómetros por hora o un poquito más, sin broncas. Claro está, aquí estamos a nivel del mar, aunque a un turbo no le afecta tanto la elevación. Así que si estás buscando la versión de Kardian que te puede dar el mejor rendimiento de combustible sin perder tanta potencia en elevaciones como Ciudad de México, definitivamente la de motor turbo sería mi recomendación para ti. En esta ocasión, debido a que tenemos los tiempos recortados, no vamos a poder hacer la prueba de aceleración 0 a 100, pero ya viste que puede levantar los 170 con 4 a bordo sin broncas. En conclusión, si estás buscando el SUV compacto de segmento B con uno de los precios de entrada más bajos del segmento y la plataforma de ingeniería más moderna en la actualidad, extremadamente ahorrador de combustible y con una potencia que, aunque no asusta, va a cumplir perfectamente bien todas tus necesidades, además de una suspensión y una dirección que te transmiten mucha seguridad para hacer viajes en carretera con familia. Mucha seguridad, hadas, tecnología, pantalla enorme y todas estas cosas con un diseño hermoso. Toda esta combinación de características, entonces Renault Kardian 2024 es justamente el vehículo que necesitas en tu vida. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y de paso, checa estas recomendaciones que te dejamos por aquí, que estoy seguro que te van a encantar.